Estimados hermanos, llamamos desde la radio Santa Rosa de Lima en el programa Mensajes Franciscanos. Y este Mensajes Franciscanos tiene su origen en el deseo, la entidad o la inquietud de San Francisco de Asís, porque cuando él quería difundir, enseñar, predicar, hablar lo más que podía, salía por los pueblos, por los campos, enseñando el Evangelio, diciéndole que cumplamos las virtudes, etc. Y hablaba con tal fervor y también trabajaba, atendía a los pobres, sobre todo leprosos. Y entonces fue un personaje, decimos, que hizo historia, hizo pues que una época, ¿no? Nos dicen sus biógrafos, ¿no? San Francisco de Asís es uno de los personajes más célebres de los cristianos y la geografía cristiana, conocido y admirado en todo el mundo, inclusive en ambientes alejados de la Iglesia Católica. Efectivamente, muchos de otros protestantes, llamémosle evangélicos, Paul Sabatier, que fue un investigador, se dedicó, diríamos, alma, vida y corazón a estudiar los escritos de San Francisco de Asís, y ha escrito pues la vida de San Francisco de Asís por Paul Sabatier. Ustedes pueden también leerla, aquí la tenemos efectivamente. Entonces, bueno, lo interesante es que este hombre no era pues pobre, ¿no? Era rico, tenía una familia rica, de esa sociedad próspera o que estaba emergente, llamémosle, porque antes la riqueza se medía por las tierras que tenían, pero después se ha medido por el dinero que tenían, por los comerciantes. Los comerciantes eran los que más dinero tenían y los que mejor vivían. Entonces, Francisco era de esa familia, Bernardone, Pedro Bernardone. Entonces, y doña Pica, que era su madre, bueno, pero una particularidad de Francisco es que era muy generoso y siempre daba algún centavo a los pobres que venían a pedirle en su negocio, en su tienda. Y así seguía, pero era muy fiestero, tenía dinero total, en fiestas, en serenatas, en cumpleaños, lo llamaban a él, y además porque era pues espléndido, ¿no? Tenía dinero y les invitaba, pues, una rueda más para todos ustedes. Y así, ¿no? Bueno, termina una fiesta un día, ya temprano, ya pues se van a su casa, se va, ya cansado seguramente, y en el camino se encuentra con un leproso, y entonces ahí viene la historia de que Francisco besa al leproso como un signo de regalarle algo, ya que él no tenía nada en el momento, todo lo había gastado, y entonces viene ese acontecimiento generoso. Parece que, al menos los historiadores, lo ponen como el punto de partida. Fue la gracia que mereció para que Dios le diera más gracias. Y de entonces empezó a cambiar y bueno, vino todo un periplo, diríamos, interesante, hasta que él lo siguen otras personas, otros amigos que están ahí que lo admiran, y al fin logra establecer 3 grupos de sus seguidores. Uno de hermanos menores, cuya regla se aprobó en 1209, pero así, sin papeles. Simplemente, ya muy bien, ándate, te apruebo, ¿no? El Papa Inocencio III lo aprueba, pero no hay ningún papel, o sea, no hay ningún documento, ¿no? Pero sí hay los escritos de lo que estaba. Y después más bien ya se formalizó, y en 1223, justamente estamos en el año 8º centenario, la aprobó Honorio III, y el siguiente Papa lo aprobó Honorio III. El 29 de noviembre, precisamente, vamos a celebrar los 800 años. Y entonces este es el acontecimiento importante de Francisco, y funda pues la primera orden. Luego también unas damas, unas muchachas, gentes que veían pues ese fervor de Francisco y los primeros frailes, y como una vida religiosa podían llamarla, también se ilusionan y surge Clara de Asís, una amiga de Asís mismo, también rica, ¿no? Y entonces se escapa de la casa
y se consagra como monja, como religiosa, y entonces Francisco le corta la cabellera, y cuando los familiares quieren llevarla, dice, no, ya no tengo cabello, ya no puedo estar, ya le habían puesto ya simplemente la vestimenta de religiosa, entonces la respetaron. Y después viene su hermana, y después incluso su madre, curiosamente, fundaron la orden de las monjas clarisas, que aquí tenemos en Lima, en muchos lugares del Perú y del mundo. Entonces, segunda orden. La tercera orden también fue un momento tan interesante cuando Francisco iba con sus hermanos, por ahí la gente también, yo también quiero ser fraile, yo también quiero ser monja, yo también, pero Francisco dice, ¿cómo vamos a hacer? Dice, y en la regla dice, no, en la regla todavía ambulada dice, y aquellos que quieren seguir esta vida sean recibidos por sus superior provincial de la orden, ¿no? Y si no tienen mujeres, y si la tienen, que ellas ya hayan entrado en monasterio con licencia del obispo, naturalmente. En fin, era pues un fervor. Entonces Francisco dice, pero ¿y quién va a trabajar los campos? ¿Quién va a estar en las ciudades? No, mejor vamos a hacer, en vez de que ustedes vengan al convento, yo voy a escribirles una regla, una norma, para que ustedes, el convento vaya a sus casas, y ustedes vivan austeramente como si estuvieran en el convento. Y surge la tercera orden franciscana, orden de los franciscanos seglares. Y de estos santos tenemos muchísimos. El 17 de este mes de noviembre celebramos a Santa Isabel de Hungría, ¿no? Que fue hija del rey de Hungría y también quiso ser pues franciscana, y efectivamente tuvo que casarse, evidentemente se casó, pero era muy generosa. La anécdota curiosa es de que ella de su palacio llevaba a los pobres, atendía, y en fin, fue una devoción muy especial. Y después, cuando quedó viuda, porque su esposo fue a las cruzadas y murió, él quedó viudo, los familiares también la despojaron de lo que tenía ahí, los familiares de su esposo, pero ella, no importa, fue aparte y empezó a servir a los pobres y a los enfermos, y hasta fundó un hospital para poder atender a ellos. Entonces ella es Santa Isabel de Hungría, hija del rey de Hungría. Y también en estos días celebramos el 13 de noviembre un santo franciscano llamado San Diego de Alcalá, es decir, un hermano franciscano también que no era sacerdote, pero hacía limosnas, se preocupaba por atender a los pobres, y por eso aquí en el convento San Francisco tenemos un comedor con honor a San Antonio de Padua y San Diego de Alcalá, porque el 13 de junio es San Antonio de Padua y el 13 de noviembre San Diego de Alcalá. Es decir, un poco la síntesis de esto. Les invitamos, hermanos, si alguien quiere ser religioso, monjita, ahí están las clarisas. Si alguien quiere ser franciscano como yo, también, muchacho, evidentemente, bueno, cierta edad también, bueno, hasta 40 años más o menos, más allá ya no, pero también les invitamos, estamos invitando para las personas que deseen o que quieran conocer a los franciscanos, acérquense. Del Perú tenemos muchas casas, y los que deseen pues también pueden pregunten y puedan ser pues franciscanos seguidores de San Francisco de Asís, de San Diego de Alcalá, también como la tercera orden, como Santa Isabel de Hungría y otros santos también, incluso el rey de Francia, Luis IX, también fue terciario franciscano, es el patrono de la tercera orden franciscana. Ahora se llaman Orden Franciscana Seglar. Estimados hermanos, es un poco la vida o la realidad sobre nuestra vida franciscana. Les invitamos, aquí en San Francisco y en otros templos también tenemos actividades, pero quisiéramos que conozcan y lean la vida de San Francisco, pueden buscar en internet. Paz y bien, hermanos, que el Señor los bendiga, y les aceptamos cuando ustedes vengan por acá en San Francisco. Gracias por su atención.